farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Dado el contexto de lo que ha sucedido en Medio Oriente con las primaveras árabes y la destrucción de los estados tal como han pasado en Siria o en Libia, y en este contexto podemos pensar que en Venezuela puede estar sucediendo algo parecido. Para eso, Marcelo se acercó hasta la embajada de este país para una entrevista exclusiva con el embajador Carlos Martínez Mendoza. Así que los invito a ver la entrevista completa. Bueno, bienvenido, embajador, a nuestro programa. Muchas gracias. Como un poco hablábamos fuera de cámara, la idea es empezar a tratar de entender qué es lo que se está jugando en Venezuela. Porque en realidad cuando... sabemos que hay toda una batería de informaciones que llegan manipuladas, pero yo creo que sobre todo la gente que sigue este programa ya tiene en claro qué es Venezuela, qué es lo que está pasando y por qué se mueve como se mueve internamente. Pero lo que por ahí a veces no queda muy claro, cuál es el juego geopolítico que hay en Venezuela. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, primero agradecerle esta posibilidad de conversar un rato sobre temas de mucha actualidad. La realidad es que Venezuela hoy está centrada desde el punto de vista mediático con una actualidad como nunca antes lo había habido. Pero eso tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? Tú hablas de la geopolítica, ciertamente la evolución del pensamiento geopolítico mundial había estado condicionado fundamentalmente por las variaciones que a medida que se daban los procesos históricos y fundamentalmente en Occidente fueron generando visiones para marcar el juego de intereses entre las naciones del mundo, fundamentalmente, por supuesto, en Occidente. La realidad es que hoy la geopolítica mundial, así como en cada momento histórico hubo un elemento determinante que la condicionaba, hoy yo soy un fiel creyente que la geopolítica mundial tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primer elemento es que se está dando en este momento un desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial. Ese es un elemento importante. Primero, hay un desplazamiento de ese centro de gravedad del poder mundial. Y el segundo elemento fundamental es que dentro de ese desplazamiento, un elemento eminentemente condicionante es el tema de los recursos naturales. Por lo tanto, yo me atrevería a marcar que lo que hoy en términos geopolíticos se está dando es un juego geopolítico en torno a los recursos naturales. Y eso tiene que ver con la confrontación de intereses sobre la base de garantizarse esos recursos naturales en términos de prospectivo de la humanidad. Nosotros vemos que es muy clara la actitud de Estados Unidos de presión permanente sobre Venezuela. Pero también se ha sabido que hay un papel importante que está jugando Israel en todo Centroamérica, en la región. Inclusive se ha vinculado a los paramilitares colombianos con la inteligencia israelí, que a veces actúa como directamente fuerzas oficiales, pero muchas veces son a través de empresas contratistas. Esa tercerización que hoy se están haciendo de los procesos militares. ¿Qué me puede decir de este tema? Bueno, mira, primeramente
en esa geopolítica por los recursos naturales en el mundo, hay un elemento que sirve de condicionamiento a esa geopolítica, y que es que la evolución en términos comunicacionales de alguna manera han achicado el mundo, ¿no? Hoy el mundo está mucho más compacto, si bien del siglo XIX, Occidente parecía estar hasta el siglo XIX muy alejado de las realidades de Oriente. Hoy están mucho más cerca y tienen que ver con que hoy la capacidad de las naciones, y sobre todo de los que han aspirado a ser no superpotencias por sí mismos, sino la búsqueda de buscar una hegemonía mundial, donde hoy el mundo está mucho más intercomunicado y mucho más interdependiente, trae como consecuencia el desarrollo de formas, prácticas, acciones que involucran todo el planeta Tierra o todas las naciones del planeta Tierra, y no solamente que lo involucran, sino que en esa interdependencia existente entre las naciones, por muy chica que sea una nación, está metida en esa interacción, hacen que se hagan prácticas nuevas. Y se ha traído, por supuesto, sobre esa práctica, viene un tema fundamental, que quizás es el que está hoy centrado en la lucha ideológica que hay que aceptar que hay una lucha ideológica. Y es los modelos de dominación que van desde los Estados Unidos en la búsqueda de ejercer una hegemonía mundial, y utiliza, por supuesto, prácticas que no solamente se ven en el plano militar, sino que lo vemos hoy. ¿Quién puede dudar cómo el capitalismo mundial o la visión del capitalismo mundial que nace de Estados Unidos y que está muy soportado también con factores de Israel como Estado, pero también de un sionismo que sigue estando ahí, latente, traen como consecuencia prácticas dominadoras? ¿Quién puede dudar hoy, por ejemplo, cómo la escala que se tiene de lo que es riqueza es una escala abismal, que si vamos a las chiquiticas son como hasta medio artificiales? Pero no solamente eso, sino qué práctica uso para que esa escala de riqueza sea cometida o sea dominada por ciertos sectores muy determinados de la sociedad mundial. Ahí entonces te vienen prácticas que se generaron en la propia visión económica, en la propia visión comercial, cómo se van instaurando esos propios mecanismos en otras áreas de acción de las naciones, como en el caso militar, la contratación de ejércitos mercenarios para ocupar determinados países, la generación de violencia desde adentro. Para nadie es desconocido lo que acaba de pasar, por lo menos lo que ha sufrido la primavera árabe. Lo que hoy está sufriendo Venezuela es un ejemplo, y con un ingrediente adicional, que es la gran capacidad de influencia, la gran capacidad de penetración y la gran capacidad de coacción que tienen los medios de comunicación social, que estando en manos hegemónicas constituyen un brazo de acción y de coerción muy grande para las naciones del mundo. Acá en la Argentina tenemos una creciente presencia así del sionismo en lo que tiene que ver con la inteligencia y la seguridad, o sea, con el actual gobierno, y esto, bueno, yo como argentino no quiero comprometerlo como embajador, pero estamos notando eso. Y Rangel dijo que la seguridad de Capriles, que había hecho su seguridad en base a traer efectivos israelíes, que Israel era el que le estaba haciendo la seguridad a Yo, por supuesto, no, esa pregunta, a mí no me gusta involucrarme en cuestiones internas del país. Cada país tiene derecho a darse la seguridad
o apostar con, claro, pero en el caso puntual de Venezuela, con los socios más directos. Pero lo que sí te puedo decir, también es importante aclarar, porque muchas veces se coloca, se pudiera colocar cuando uno toca el sionismo por un lado, pero además toca el tema como que si uno estuviera cuestionando la comunidad judía de nuestros países, y eso no es cierto, no lo vemos de esa manera. Ayer le decía casualmente a una compañera que me escribió por WhatsApp, haciendo unos comentarios por WhatsApp, y ella forma parte de la comunidad judía argentina que le tenemos aprecio y a toda la comunidad. Y le decía que ciertamente pues, hay un profundo afecto a las comunidades judías que se instalaron en toda la América Latina. Es más, en el caso de Venezuela es un fenómeno interesante. Yo creo que es difícil en Venezuela quienes hayamos nacido en el centro occidente del país, que no llevemos de alguna manera una raíz sefardí. Es casi que imposible, porque Venezuela tuvo una alta presencia sefardí que venían desde Holanda a través de las islas en el Caribe y que jugaron un papel fundamental en la conformación, en la evolución, en el progreso de Venezuela, y a eso lo reconocemos todos nosotros. Si buscan los apellidos de cualquiera de nosotros, inclusive la del presidente Maduro Moro, esos son dos apellidos eminentemente de origen sefardí. O sea que no hay nada en contra de la comunidad, al contrario lo valora. El libertador Bolívar, Simón Bolívar, este señor que está aquí junto con San Martín, cuando decreta en el año 16 la libertad de esclavos, pero igualmente no solamente la libertad de esclavos, sino también libertad para que se profesara cualquier religión. Lo hace muy influenciado por darle cabida a una comunidad judía que le ayudó en crece a la conformación de la lucha por la independencia, en este caso de Venezuela. Familia, por ello, en Coro, que hay un cementerio judío, un cementerio hebreo, creo que el más antiguo de América Latina. Ahí está enterrada una niña, la primera persona, una niña, hija de Josep Curiel. Josep Curiel fue uno de los hombres que más aportó desde el punto de vista de recursos al proceso independentista venezolano, a Bolívar particularmente. Y Bolívar, cuando sus hermanas tuvieron que salir, que las sacaron, si no la mataban, a las islas en Curazao, llega a que una familia de apellido Ricardo, que eran de origen y practicantes sefardíes. Entonces, que no se vaya a malinterpretar de este tema, porque muchas veces se confunde y se trata de sacar fuera de contexto temas que no tienen que ver. Ahora, la realidad es que hoy en el mundo se está dando un fenómeno de lucha por espacios que responden fundamentalmente a por un lado, a una visión por un lado imperialista, que es una visión hegemónica, y por el otro lado, la lucha por un espacio o por un sector, un espacio que promulga la multipolaridad, que promulga la posibilidad de que las relaciones entre las naciones tengan un cariz mucho más armónico, de menos competencia y de más cooperación. Entonces yo creo que aquí se están dando dos fenómenos interesantes. Lo que hoy está pasando en el mundo, cuando ve todo lo que está sucediendo en Oriente Cercano y Oriente Medio, lo que está sucediendo de alguna manera en Europa Oriental, lo que sucede en África, lo que está pasando en el Oriente Lejano, que está convulsionado, todo eso responde fundamentalmente a ese desequilibrio que se genera a partir de las fuerzas materiales y espirituales que se mueven sobre la base de un desplazamiento de ese centro de gravedad del poder mundial. Yo soy de los creyentes y nosotros promulgamos la multipolaridad,
la capacidad de la convivencia entre las naciones, que la interdependencia no se vea como un instrumento de dependencia, sino más bien de cooperación, no un instrumento de competir, sino de complementarse. Y creo que ahí está el gran reto de la humanidad, porque también hay otra realidad que no la podemos perder de vista. Los recursos naturales, y eso lo saben quienes promulgan el imperialismo, que los recursos naturales son finitos, o sea, no son eternos, no son infinitos, son finitos. Y al ser finitos, entonces empiezan a marcar visiones de prevalecencia de razas, visiones de prevalencia del más apto, que es el que tiene en todo caso, entre comillas, el derecho a poseer los recursos, y que aquellos ciudadanos que somos de segunda o no respondemos a la tipología del más apto, tienen que morir todos los días de hambre y tienen que contribuir con su trabajo, con su esfuerzo, con su sudor y con su sangre a que los más aptos sobrevivan en un planeta que indudablemente está amenazado si no le damos un timer. Embajador, ahora tenemos que ir a un corte y ya quería dejarle planteada un poco la pregunta para que a la vuelta del corte me la conteste. Como hablamos de estos conflictos geopolíticos y mencionamos a Israel, ha llamado mucho la atención porque Venezuela se atrevió con Chávez y con Maduro a entablar relaciones directas con Irán, que en un momento era un paria internacional. En cierta medida, ¿se está viniendo a la región parte de ese conflicto entre Irán e Israel chocando en Venezuela? Me lo contesta ahora en un segundito. Bueno, embajador, como dijimos antes del corte, la pregunta venía sobre si en cierta medida esta amistad que está entablando Venezuela con Irán y esta injerencia que está teniendo algunos sectores del sionismo están recreando una situación de conflicto en América Latina que es una especie de replique de lo que es Medio Oriente. Mira, Venezuela, desde que llegó nuestro comandante Hugo Chávez al poder, fue claro en que su política exterior iba a estar marcada en una relación amplia con todos los países del mundo que así lo quisieran, sin condicionamiento desde el punto de vista ideológico y sin condicionamiento que pudieran ser impuestos por poderes que fueran más allá de el ejercicio de nuestra soberanía. Las relaciones internacionales y la política exterior venezolana, si algo ha tenido en estos 18 años, total y absoluta independencia y en el ejercicio pleno de la soberanía. Y en ese sentido, la capacidad que tuvo el comandante Chávez de ampliar unas relaciones muy diversas y fundamentalmente de países como China, Rusia e Irán, respondía a eso, pues, a una visión amplia, sin complejos y sin condicionamiento y sin aceptar condicionamiento de nadie para esa relación. Irán ha sido un factor en nuestra relación, un factor importante en nuestro propio desarrollo. Nosotros tenemos una gran cantidad de programas de desarrollo en la agricultura, en la industria, que ha respondido pues a esa relación cercana que hemos venido teniendo con una nación que, más allá de las dificultades o de la propia confrontación que tiene en su área de influencia geopolítica con algunos países árabes, partiendo de la premisa, bueno, persa es persa, persa no es Arabia. Sí. Eso, lógicamente, empezaron a verse más, al haber tenido tipificado como un gobierno, como un Estado enemigo del imperio norteamericano, indudablemente que eso vino generando circunstancias sobre Venezuela. Pero la pregunta tuya es muy importante por la actualidad.
indudablemente que hoy parte de la molestia o de la actitud que ha venido asumiendo el imperio norteamericano para atacar a Venezuela, atacar nuestro gobierno, querer hacer colapsar a un proceso político que los propios venezolanos han decidido darse, y que más allá de las confrontaciones internas, que de paso promovidas, aupadas y movilizadas desde afuera, la realidad es que parte ha sido por esa diversidad que Venezuela ha tenido en sus relaciones internacionales. Hoy las circunstancias que se están dando en el Oriente Medio, cercano y Oriente Medio, por ejemplo con la situación de Qatar y su relación con Irán, frente a otras naciones de la región que eso no lo ven, eso tiene que ver todo con una geopolítica o con unos movimientos estratégicos que responden a una visión geopolítica de colapso en cada uno de estos puntos, porque hay inclusive un denominador común en cada otro de estos, en todos estos conflictos que se generan, en la focalización de estos conflictos. ¿Cuál es la existencia de recursos? En algunos de recursos naturales, en algunos casos recursos energéticos, en otros casos recursos de agua, en otros casos recursos de litio. O sea, si tú te pones a analizar qué es lo que hace apetecible para generar inestabilidad en una región, responde fundamentalmente a que en el fondo tiene que ver no solamente con lo político, con la capacidad de influencia política de naciones, sino también con la geopolítica, la geopolítica de recursos naturales. En este sentido, yo no tengo la más mínima duda de que, bueno, indudablemente hay factores condicionantes en esta arremetida contra Venezuela que tienen que ver no solamente con los intereses regionales, sino que tienen que ver con los intereses del sistema mundo. Hay algunos analistas que están planteando que desde Estados Unidos o desde un modelo globalista, a veces hay algunas diferencias internas entre estos dos modelos, el hegemónico puro de Estados Unidos y el globalismo, todos coinciden aparentemente en que hoy no se necesitan estados poderosos. No es buena idea inclusive financiar un golpe de estado y poner un dictador. El modelo que podría empezar a verse, y eso lo denunció Terry Misian en una entrevista en RT, es la destrucción, como vimos en los estados nacionales. Claro, es directamente dinamitar el Estado, que desaparezca como Estado y se transforme en ese modelo, según Misian, viene a América Latina. Esa estrategia está en marcha. Esa estrategia de ir dinamitando, ir debilitando, ir desapareciendo los Estados-naciones es una estrategia que se viene dando, y lo que busca fundamentalmente que en esa posibilidad de eliminar los Estados-naciones como los elementos de alguna manera de articulación política y social de las naciones, puedan hacerse casualmente de los recursos de cada una de las naciones. Y esto lo estamos viendo de manera muy acelerada. Fragilizan los Estados-naciones, pero no solamente la fragilización de la estructura, vamos a decir, direccional de los Estados-naciones, sino que van en contra de sus propias instituciones. Y a veces no nos damos cuenta que inclusive en el bombardeo cotidiano comunicacional hay hechos, elementos que sin darnos cuenta contribuyen a ese debilitamiento del Estado-nación. Y te pongo un solo ejemplo. El cuestionamiento a lo político, el cuestionamiento a la práctica política, ¿en qué sentido va orientada? Va orientada casualmente a la despolitización de los seres humanos, y la despolitización como mecanismo de convivencia y de interacción humana, y de elementos de ordenamiento de la relación
intraestado, es una manera de desaparecer el Estado-Nación. La desaparición del sentido de identidad de los pueblos, que tiene que ver con lo cultural, la colocación de elementos en lo cultural foráneos, exóticos, sobre la cultura de las poblaciones para desaparecer sus bases, sus raíces que hacen a su identidad. Ese es un atentado contra el Estado-Nación, porque atenta contra la sociedad, contra los valores y los principios de una sociedad. Pero no solamente eso, sino que también entonces instituciones que hacen a los Estados-Naciones, vemos cómo poco a poco irán atentando también con esas instituciones. La desaparición, a mí no me extraña que dentro de poco planteen que la desaparición de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son solamente el elemento de defensa de una nación, sino que en el caso de América Latina y el Caribe son parte de su génesis, de su origen, de su esencia republicana. Entonces es ir debilitando esas instituciones, la institución de la familia, las instituciones de la propia convivencia de las naciones. Entonces, si hay toda una estrategia, ¿cómo te diría yo? Esa violencia estereotipada, sacada, muchas veces hasta potenciada por los medios de comunicación, que no solamente los que hacen política, los que hacen la vida cotidiana en los pueblos, sino que tú prendes un televisor y es impresionante el nivel de violencia que los chicos están viendo. Yo creo que el 90% de lo que tú ves a través de la televisión, a través del entretenimiento, responde a una estrategia que va en desnaturalizar los elementos que constituyen el Estado-Nación. ¿Cuáles son? Pueblo, institución y, por supuesto, si no hay pueblo e instituciones, ¿para qué hay orden jurídico? Claro, pero ¿sabes que hay una cosa que me parece paradójica? Quienes habitualmente apoyan gobiernos como el de Venezuela es lo que consideramos progresistas, es la izquierda, pero esos son los que hoy están vehiculizando ese proceso cultural que viene diagramado desde el norte, destruyendo las propias identidades de los pueblos con unas falsas premisas a veces que son de igualdad. O sea, todos estamos a favor de la igualdad, pero a veces se confunden los temas y lo que se hace es romper las raíces de sus propios pueblos, instalando una cultura global, para todos lo mismo, los mismos valores, las mismas formas. Esto es algo que viene chocando mucho, por ejemplo, con Rusia. Es que en el fondo lo que les molesta no es el hecho de que sean de izquierda, o sean comunistas o no sean comunistas. En el fondo es que en América Latina, cada vez que ha habido un fortalecimiento de gobiernos progresistas, trae consigo el fortalecimiento de lo político. Hay una repolitización que no solamente se da en los que creen en esos proyectos progresistas, sino que inclusive se da en los que lo adversan. Eso es lo paradójico de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque coloca el debate político como el elemento fundamental. Por eso es que la estrategia ahora es que de esa derecha, que sin darse cuenta se repolitizaba en la confrontación con los gobiernos progresistas, ahora lo que le tratan de vender es que por vía de la democracia, por vía de los votos, por vía de la... Eso no es posible sacar esos gobiernos progresistas, así que lo único que te queda es la violencia. Entonces, como ustedes ven, esa violencia entonces se convierte en el único instrumento que ellos ven para confrontar a los gobiernos progresistas. Ahora, es una estrategia muy bien diseñada de afuera, pues, la desaparición total de la posibilidad de que los seres humanos tengan una convivencia, entre comillas, civilizada, una convivencia entre la posibilidad de convivir modelos. Y en el caso de América Latina, indudablemente, hay una lucha por un espacio de poder que al fin y al cabo responde también a la confrontación de dos modelos. El modelo liberal, neoliberal, dependiente, etcétera, como frente a un modelo liberador, más allá de los errores.
Por eso es que se trabaja mucho mediáticamente sobre la base de los errores. Tratar de desnaturalizar a los proyectos progresistas con temas que hacen a la sensibilidad más profunda de los pueblos. ¿Cuáles son? Que si la corrupción, que la falta de ética, que sin darnos cuenta que ahí no están apuntando solamente a los elementos, a un liderazgo, a una fuerza política que está ahí, sino que están desnaturalizando la propia esencia de la interacción política cotidiana, que es al fin y al cabo lo que buscan para debilitarlo y que quedamos en el limbo. Y esto no es nuevo, ya por ahí por los años 80 se hablaba de las democracias delegativas, o sea, un segmento de la sociedad al cual no todos votábamos. Por eso es que los gobiernos progresistas, en el caso de Venezuela es un caso excepcional, sí, un caso muy atípico, que es que Venezuela planteó no solamente la lucha frente a un modelo dependiente, entreguista, representativo muy dependiente, y presenta un modelo participativo, pero es que no solamente presenta un modelo participativo, sino que también bajo esa lógica la participación le fue dando posibilidades a nuevos mecanismos o a mecanismos que ya habíamos tenido experiencia y que obedecen a nuestra cultura, como es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, donde su posibilidad de activación, su posibilidad de utilizar como mecanismo para diseñar un proyecto a largo plazo en una nación, le dé cabida no solamente a esa representatividad, sino que le dé cabida también a la participación de los más diversos expresiones de una sociedad. Entonces, estos son elementos que están ahí presentes, por eso el gran temor. Y por supuesto, hoy uno siente como el instrumento de acción fundamental que se está utilizando es sembrar la violencia en cada una de las naciones. ¿Con qué fin? Con el fin de decretar la incapacidad del Estado-Nación para enfrentar eso. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que el Estado-Nación exista? O sea, es todo un engranaje muy bien diseñado. Bueno, embajador, vamos a un corte, pues ya nos fuimos mucho de tiempo y ahora seguimos con el programa. Embajador, si no me equivoco, tenía la fecha, creo que el 25 de febrero del 2016 se conoció un documento que elaboró el Comando Sur de Estados Unidos, donde constaba de 2 fases. Es bastante largo de explicar, pero mostraba cada una de las cosas que iba a pasar en Venezuela, como una forma de golpear al gobierno y derrumbar a Maduro. Se fue dando esto bastante, podríamos decir, ordenado como respecto a lo que era el cronograma inicial. Ahora, la situación debería haber madurado más según sus intenciones en este momento. Sin embargo, parece que, bueno, en el tema de la asamblea, como que hay una situación por lo menos de empate. ¿Usted piensa que qué fue lo que cambió para que no se haya podido cumplir el plan ese que había establecido el Comando Sur? Estados Unidos, tradicionalmente, la cultura de fuerza de Estados Unidos es una cultura que, por su capacidad militar y su capacidad económica, ha sido siempre una cultura de la simetría y no de la asimetría. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fuerza, suficiente músculo en las relaciones, y las relaciones de poder te son altamente favorables, tú no necesitas hacer mucha simetría, porque al fin y al cabo tú vas a buscar la confrontación fuerza contra fuerza, y ahí es donde tú eres fuerte. Por lo tanto, Estados Unidos se hace en su estrategia, se hace previsible. Como ustedes ven, casi que los libritos son casi al calco en cada una de las naciones donde la colocan.
Por lo tanto son previsibles, ¿no? Y América Latina ha venido aprendiendo, son 200 años, porque pareciera ser que la confrontación con Estados Unidos es de ahora. No. La confrontación con Estados Unidos en su periodo preimperial ya se visualizaba a que hay una gran realidad, que es la continuación de la confrontación de este señor con la doctrina Monroe. ¿O es que acaso olvidamos de que Bolívar apoyó una fuerza naval para ocupar Florida en 1818, siendo presidente nada menos y nada más que Monroe? Y que es Andrew Jackson quien posteriormente recupera, y qué casualidad que Andrew Jackson es el presidente de los Estados Unidos cuando Bolívar muere. O sea, todo ese periodo de confrontación, nada nuevo, ya Bolívar decía, hay que tener cuidado, es una nación belicosa, un gobierno que está destinado por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. O sea, eso todo viene, ¿no? O sea, no es que es algo y todo lo que ha representado la lucha de los pueblos del continente frente al ejercicio de supremacía que ha buscado tener sobre la América Latina y el Caribe y los Estados Unidos. Sin embargo, en cada circunstancia de esta siempre ha habido el surgir de las fuerzas propias de nuestras naciones. Porque si bien quizás Estados Unidos ha venido ejerciendo con éxito en cada una de las circunstancias en que ha aplicado la fuerza, no solamente militar, sino la fuerza política, económica, de lo que sí no ha podido es interpretarnos en nuestra verdadera dimensión como nación. Primero, no ha sabido interpretar el carácter de unidad, que más allá de circunstancias donde haya gobernantes en nuestras naciones que hayan sido entreguistas, la realidad es que los pueblos llevan en su ADN ese sentimiento de unidad latinoamericana y del Caribe, que está ahí, que ha estado subyacente, que han tratado de desaparecer. Y esos son fuerzas que a la hora de las chiquiticas ayudan para enfrentar los embates del imperio. Y si algo ha tenido poca interpretación es quizás en el caso de Venezuela. Yo en estos días a alguien le decía que muy poco favor le están haciendo a la oposición venezolana concentrar la lucha interna del país en el plano internacional. ¿Y por qué no le hace ningún favor? No le hace ningún favor a la oposición, esa golpista no democrática de Venezuela. Es porque cada vez que se emiten juicios o presiones desde afuera, venga de donde venga, el venezolano común se aglutina alrededor de una palabra que tiene mucha significación para él, que es soberanía. La soberanía que se expresa de alguna manera en ese Estado-nación que hoy tenemos, con imperfecciones, pero que hoy tenemos. No hay la menor duda, con un sistema político que está en franco enriquecimiento con estas luchas que se están dando. Y de ahí se generan las fuerzas casualmente para alterar el cronograma de acción y los resultados de ese cronograma de acción en lo que son los objetivos de los Estados Unidos con Venezuela. Y yo no me atrevería a decir solamente a Estados Unidos, sino inclusive los intereses subalternos que se plegan o se prestan a esa iniciativa de coerción que nace de Estados Unidos. Y entonces eso es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela hemos sacado fuerza, hemos sabido interpretar la realidad. Sabemos los riesgos y los desafíos que generan o que puede generar estas acciones violentas, repulsivas por parte del imperio y de sus aliados
pero que también sabemos las condiciones y las capacidades con una visión mucho más asimétrica que nos ha dado resultados. Esto no quiere decir de que nosotros sintamos una necesidad imperiosa de una pelea cuchillo permanentemente con los Estados Unidos. Nuestro gobierno ha sido claro, le he dicho a Estados Unidos, queremos simplemente unas relaciones de respeto mutuo, de respeto a la soberanía, de respeto a nuestro pueblo, de una convivencia pacífica, pero sin coerción. Eso es lo único que ha pedido Venezuela. Por eso, más allá de los planes, de los programas, sede múltiples planes a nosotros, de la Operación Balboa, aquí por allá por el año 90, 2000, 2001, ya por ahí en algunos centros de estudio militares promovidos, financiados por Estados Unidos, se vinieron haciendo ejercicios militares que respondían a planes verdaderamente. Nosotros estamos en cuenta. Nosotros tenemos plena conciencia de lo que representa esa amenaza. Ahora eso no nos va a milanar y estamos seguros que en lo interno del país se está dando una dinámica, lamentablemente después de 100 y pico de muertos, es que la oposición viene a interpretar y entender de que el camino no era el camino de la violencia, sino que es el camino de la confrontación política, si podemos decir confrontación, y del camino democrático, de lo democrático, no de lo antidemocrático. Ahora, embajador, hubo un intento de golpe, una sonada militar, como quiera llamarle, el Plan David, y en estos días también apareció un grupo armado, que por lo menos un medio argentino. Mira, primeramente hay que aclarar que eso no fue un golpe de Estado. Ni respondió a una situación generada desde la Fuerza Armada. Lo que realmente sucedió es un grupo de civiles, liderizado por un militar retirado hace 2 años, en el 2014 creo, 2014, y que en algún momento creo que hasta tuvo protección foránea, más otro oficial que creo que está ahorita huyendo, y que quisieron copar y tomar, o de hecho entraron en las instalaciones, a unas instalaciones militares con 2 finalidades. Uno, para mí la fundamental, que era una operación propagandística de impacto. Por eso era que tenían los otros videos donde aparecen igualmente, cuando tú lo ves, los detenidos. Hay 9 detenidos, y los 9 detenidos, ninguno militar. Bueno, gente sacada, en su momento se da la versión. Cuidado, si alguno de ellos no sean venezolanos, ojo, no me atrevo ni a negarlo, ni a afirmarlo, y que respondían pues a un esquema de una operación propagandística para hacer entender de que hubo un alzamiento desde el segmento militar venezolano y que tuvo tales consecuencias. No, la realidad aquí que copamiento de bandoleros, terroristas, gente que no, a una instalación militar con fines propagandísticos, y el cual fue repelido. Ahí la realidad es que se llevaron un armamento que están ahorita las autoridades venezolanas buscando, recuperando. No tengo información todavía de eso. Creo que hubo alguna recuperación parcial porque lo vi en los medios. Y lógicamente con el ánimo de generar una matriz de opinión de que hay fragilidad en la Fuerza Armada. Y por eso es que te dije anteriormente, en esa estrategia de desaparición de los Estados-naciones, un factor al cual van a intentar como primer objetivo en ese Estado-nación va a ser la institución armada. No te extrañe que todo esto busca es desnaturalizar
la función de las Fuerzas Armadas y decir más adelante, no, bueno, es mejor eliminarla para que así no generen conflictos ni problemas. Porque en verdad que para América Latina el papel de origen de las Fuerzas Armadas es muy importante. Las Fuerzas Armadas a veces, inclusive en su momento, quisieron vender mucho y de hecho en algunas Fuerzas Armadas de la América Latina se pudieron transformar mentes y quitarle su base popular, su base popular. Yo me atrevería a decir de que en cualquiera de nuestras Fuerzas Armadas del continente hay una base popular que a veces que no la vemos, que está invisibilizada, pero que está ahí, sí, que forma parte de la identidad y de la razón de ser de la evolución de nuestro pueblo en su vida republicana, en su vida política y social. Ahora, ¿se puede prever que intenten hacer algún tipo de guerrilla o terrorismo urbano en Venezuela, trayendo mercenarios de otras partes, como han hecho en otros países ya? Mira, yo creo que el ensayo ya está hecho, el ensayo lo hicieron. Ya de hecho ya han detectado. 4 meses hay un ensayo donde tú ves gente pagada, tarifada, porque nadie fue de gratis a esa confrontación de calle. Pero no solamente eso, sino que nadie pudiera estar dudando que tales hechos de violencia, con la sincronicidad con que se hacía, que de paso era mucho más de lo que daba a entender la opinión pública hegemónica, que los lugares ciertos de expresión de esa violencia, pero que en esos variados, pero no muy numerosos centros de expresión de esa violencia, se daba con una intensidad que eran capaz también de los medios magnificar. Y eso, por supuesto, trajo como consecuencia, inclusive con prácticas hasta xenofóbicas en algunos casos, 9 personas, 26 personas habían sido intentadas quemar a las vivas, de las cuales creo que murieron 9, el resto quedó. Entonces, es un dato interesante, ahora eso viene sembrado. Ahora, hago yo una pregunta. Vamos a recorrer el continente. Hoy, porque está centrada la visión en Venezuela, a uno le llama poderosamente la atención de que en Venezuela esta violencia muy focalizada, que no responde sino al 1% quizás, ni llega del territorio nacional, muy focalizada, con mucha intensidad, pero muy focalizada, se está dando y con todo un espacio, con todo un andamiaje comunicacional, pudiera compararse por lo menos con lo que está sucediendo, ha sucedido en otros países de la región, que más allá de las diferencias con nuestro gobierno, se están dando y no pasa nada. ¿O es que acaso la violencia que se está dando en México, toda la intención que hubo de generar a través de las maras en Centroamérica una violencia, todo eso responde a la estrategia del debilitamiento de los estados nacionales? Eso va por ahí. Por supuesto que esto también entonces te trae la complicación de que los propios estados están acostumbrados a enfrentar unos vectores de violencia muy diferentes a lo que estaba acostumbrado de enfrentar, porque estos son grupos con poder económico, con financiamiento económico, con financiamiento de armas, con capacidad de entrenamiento, y que buscan fundamentalmente destruir cualquier posibilidad de convivencia sana entre los otros seres humanos. Ahora, esto hoy se está dando en Venezuela, pero habría que pensar qué está pasando en México, qué ha venido pasando en la región. La solidificación de la cultura de la violencia, donde se pierden los valores humanos, donde se pierde la capacidad de darle valor a la vida. Eso lo estamos viendo todos los días, lo estamos viendo. Y a veces inclusive penetran en nuestros hogares
y ni cuenta nos damos. La desvalorización de lo humano, de los valores humanos, te entran por el televisor. Bueno, es que precisamente lo que hoy estamos haciendo, yo cuando hablo de una cultura global hago referencia a eso, a la destrucción de todos los valores que hacen un ser humano, a resaltar el individualismo como un fin último, el materialismo. Eso es una de las cosas más importantes. Pero ya como nos quedan 3 minutitos apenas, y para ir cerrando, quería hacer una pregunta, que hay algo que nos está generando un poco una duda y a ver si usted nos puede ayudar a entender. Rusia, que está levantando el perfil, y ya lo ha demostrado en Siria, claro. Rusia envió ahora un cargamento de granos a Venezuela, y ha varias veces advertido que no va a permitir que haya intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, uno sabe que, bueno, si esto se empieza a jugar fuerte, ¿hasta dónde es ese respaldo ruso? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Mira, Rusia ha demostrado que tiene perfectamente claro lo que representa en la geopolítica mundial, lo que representa su gravitación. Y eso es muy importante sobre la base de que tiene plena conciencia de la importancia de hacer un contrapeso a la intención del ejercicio de una hegemonía por parte de los Estados Unidos. Pero igualmente está China, que indudablemente surge como potencia de importancia planetaria, que de alguna manera trata de hacerle contrapeso. Ahora, ¿qué es lo importante de la política rusa frente a Venezuela? Es que hay un elemento coincidente en nosotros, que es la política de la multipolaridad, de interpretar que el mundo, el nuevo cuadro estratégico mundial, tiene que sustentarse en esa multipolaridad, en la posibilidad de la generación de centros de poder regionales que interactúen, le den equilibrio al mundo. Y esta coincidencia es lo que hace ese apoyo sólido por parte de Rusia, que sabe muy bien lo que está sucediendo en Venezuela, que sabe muy bien y no cae en el plano de la manipulación mediática, y que sabe muy bien que así como Estados Unidos pone un pie en cada parte del mundo, también está la capacidad de irradiar política, económicamente, Rusia, para darle un equilibrio a esta coyuntura de, ¿cómo es?, de grande, a esta coyuntura donde se trata de ejercer una hegemonía total por parte de Estados Unidos. Bueno, embajador, me están ya haciendo señas de que se nos acaba el tiempo. Realmente es muy interesante esto, porque uno empieza a ver como América Latina empieza a ver más jugadores, y tal vez, como decía, hablar de un mundo multipolar, no estamos tan solos. O sea, también podemos tener respaldo de grandes potencias, porque enfrentar, como ustedes tienen experiencia, Estados Unidos no es fácil. Claro, claro. Bueno, sí, ciertamente, pero mira, aquí hay un objetivo ulterior que no podemos dejar de comentar. Lo incómodo que representa para los Estados Unidos la posibilidad de una unidad latinoamericana y del Caribe. La unidad de la patria grande. Nosotros fuimos en orígenes una sola nación, más allá inclusive de las diferencias culturales que pudieran haber entre la América hispana y la América lusitana. Pero hay raíces, hay bases fundamentales donde los precursores de esa unidad no tuvieron la menor duda de propiciarla. Y esa unidad es la que también se quiere quebrar. Y es triste cómo en el ejercicio de fuerza que hace el imperio, presiona, coacciona
a gobiernos, a naciones tan dignas como Venezuela y como Estados Unidos, pero que las presionan y las coaccionan. Yo creo que el gran reto que tenemos frente a esta coyuntura que se da con Venezuela es primero, bueno, la estabilidad de Venezuela, interpretarla como la estabilidad regional, como la estabilidad de una región. Es imposible la estabilidad de una región cuando un Estado parte, el cual no se puede mudar. Eso es algo fundamental. O sea, no podemos buscar otro barrio. El barrio es este, que tiene características de unicidad cultural, una propia identidad gran nacional, para llamarla. En esa misma medida, eso los golpea mucho, porque tratan es de dividir, tratan es de ver cómo dividen para dominar. Y yo creo que el reto futuro es eso, cómo construir la unidad de la región, tener una visión de unión más allá de las diferencias que hay, inclusive de las diferencias ideológicas. De algo nos han tratado nosotros de criticar, que fuimos en algún momento el progresismo de América del Sur o de América Latina fue muy ideologizado. Y resulta que yo me atrevo a recordarle que ese periodo rico, con liderazgo que tuvieron nuestros países como la de Chávez, la de Lula, la de Néstor Kirchner, Cristina, hubo una convivencia sana más allá de que había diferencias ideológicas con otros estados y nunca se les cercenó la posibilidad de participar, se trabajó conjunto. Eso dio como alternativa inclusive el proceso de paz que se está dando en Colombia. Si ese proceso de paz en Colombia no hubiese tenido el apoyo fundamental, en este caso de Hugo Chávez, que hay que decirlo, pero además de las naciones de la región, quizás ese proceso le hubiese tardado un poquito más, que todavía no está culminado, está en desarrollo. Pero eso te dice. ¿Por qué? Porque siempre entendimos de la importancia que era de garantizar de que esto se constituyera verdaderamente una región de paz. Decretó la CELAC una región de paz, UNASUR decretó una región de paz, y cómo entendemos que ahora se trata de propiciar la violencia. Esto es incongruente, inclusive ahí llamamos a la lectura de un liderazgo político regional que debe interpretar que es imposible la paz individual de nuestras naciones si no hay una paz colectiva, una paz de la región. Yo recuerdo mucho a Hugo Chávez, que una vez me dijo a mí, y me voy a atrever, primera vez que lo digo, me dijo: mira, Carlos, el compromiso que nosotros tenemos para ayudar a Colombia y a su gobierno en esas circunstancias duras, para que se logre un camino hacia la paz, no debe tener cuestionamiento de ningún tipo. Debemos de contribuir, sea lo que sea. Eso fue una demostración de no ideologizar. Y me recuerdo que terminó diciéndome: la paz de Colombia es el Ayacucho de este tiempo. Bueno, entonces con esto cerramos. Creo que nada mejor que estas palabras para cerrar el programa. Así que gracias, embajador, por el tiempo que nos dedicó. Y bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Quedan muchas cosas para hablar, pero bueno. Bueno, gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que haya podido entender un poco el proceso geopolítico que está sucediendo alrededor de este país y que puedan sacar sus propias conclusiones. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro canal
de YouTube hacia TV Producción. Y como siempre, muchísimas gracias a TV Universidad por brindarnos este espacio donde podamos llegar a todos ustedes. Así que nos vemos a la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.